Vamos a estudiar el libro de Éxodo. Ahora estamos en el capítulo 3 y seguimos aprendiendo más de este libro y sobre todo, obviamente, de nuestro Dios, porque es su palabra. Y vamos a meditar específicamente, hermanos, en el asunto de servir al Señor. Vamos a ver la historia, pero vamos a enfocarnos en la aplicación durante todo este tiempo en el hecho de que Dios quiere usarnos. Y quisiera que usted pueda pensar en esto mientras estudiamos la palabra de Dios. Dios quiere usarte, ¿sí? Dios quiere usarte. Él te ha salvado para usarte. Él te ha salvado para que tú seas su siervo, su esclavo. No por nada el apóstol Pablo y otros apóstoles decían de sí mismos, somos siervos de Dios. Y siempre está relacionado el hecho de que Dios nos ha redimido para Él. No es que Dios nos ha librado de la condenación del pecado para que vivamos como nosotros querramos, ¿no? Sino que Él nos ha librado, nos ha salvado, nos ha rescatado para Él. Y debemos recordar esto constantemente para que le sirvamos. Y cuando vemos en la historia de Moisés y del Éxodo, justamente en este capítulo vamos a entender que el Señor quiere usar a Moisés. Y en algún punto de su vida el Señor ya le ha revelado, ya le ha mostrado, le ha guiado y Moisés entiende que debe servir al Señor. Y justo estamos en el capítulo 3 cuando el Señor le va a mostrar más acerca de la labor que él tiene preparado para Moisés. Vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 3. Como ya el pastor Giorgio ha orado, entonces vamos a leer y luego continuamos con la exposición. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En esta primera sección vamos a aprender específicamente un asunto importante en cuanto a lo que es la confirmación del llamado de Dios a Moisés. Pero antes, hermanos, quisiera que meditemos juntos en un asunto, creo yo, importantísimo, uh, porque necesitamos hacer algunas deducciones importantes sobre Moisés, específicamente sobre el silencio. Y ahí se apagó la cámara. Voy a prender la cámara, la otra cámara, espero se prenda. Específicamente sobre el silencio. Y he puesto ahí un aspecto dentro de este sermón que debemos aprender del silencio bíblico. Cuán importante es aprender de estos tiempos en los cuales Dios no nos muestra mucho, no nos revela y mantiene un silencio. Y pronto les voy a guiar hacia esto, pero antes hacerles la mención que Dios guarda silencio en la vida de algunos personajes bíblicos y en la mayoría de ellos, y muestra etapas
en los cuales Dios está obrando a través de ellos o en la vida de ellos. Pero ese silencio presentado es para que nosotros podamos deducir y sacar algunas inferencias y podamos aprender también. Por ejemplo, la vida de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, entre los 12 y 18 años. La Biblia no nos dice, no escribe Dios, no ha puesto ahí en su palabra todo lo que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesús durante esos años, que muchas veces se le llama los años de silencio. Pero realmente en Lucas capítulo 2, versículo 52, nos dice exactamente que el Señor Jesús crecía, ¿no? Vamos a quizá leer ahí, si usted tiene, busque Lucas 2:52, voy a tratar de encontrarlo rápido, y ahí dice lo que sucedió en esos años que no están registrados en la Biblia de manera eh, escrita en todo, pero dice la Escritura, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y tenemos solo esa escritura acerca del Señor Jesús en esos aproximadamente 18 años. Pero él estaba creciendo como un niño común y corriente, sujeto a sus padres. También tenemos el silencio de Juan el Bautista. Nace Juan el Bautista y la escritura solo nos dice en el capítulo 1, versículo 80. Lucas 1:80 nos dice que Juan, que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y la pregunta es, ¿qué hacía Juan el Bautista durante esos años? Y Dios nos deja eso para que estemos pensando, para que estemos considerando qué estaría haciendo Juan el Bautista durante esos años. Y la escritura nos dice que estaba en el desierto. Y entonces podemos inferir y decir, bueno, seguro él estuvo creciendo como un niño corriente, común y corriente, sujeto a sus padres, pero enseñado en el temor de Dios y preparándose durante esos años en el desierto para que en el día de su manifestación realice el trabajo que Dios le había encomendado. Y hacemos inferencias. ¿Y qué estaría haciendo? ¿Y cómo estaría viviendo? ¿Qué estaría comiendo? Y tenemos varios datos de esos también en el libro de Mateo. En cuanto a Moisés, es interesante que comience el versículo 1 del capítulo 3 diciendo, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. Y nos preguntamos, ¿qué estaría haciendo Moisés durante esos 40 años? Interesante, ¿no? ¿Qué haría? Y tengo varias preguntas aquí para hacernos pensar, meditar. 40 años es bastante. 40 años ya ha estado en Egipto y ahora en el desierto, pero preguntas como, por ejemplo, ¿cómo fue su vida espiritual en el desierto? ¿Estaría él muy fiel al Señor? ¿Se desanimó? ¿Se olvidó de las promesas de Dios? ¿Estaba pensando acerca de su llamado? Pues Dios le había llamado y él, nos dice el libro de los Hechos, que él se había mostrado hacia sus hermanos como el libertador, como príncipe. ¿Se habría olvidado de ese llamado? Ah, ¿Estaría desanimado, como dije antes, a seguir con ese llamado? Si es que lo recordó, yo creo que sí lo recordó. Am, ¿habría considerado quedarse ya en Madián y vivir allá? Eh, pues recuerden que la Biblia dice que él ah, habitó en Madián, es decir, se fue allá y quería quedarse, quería habitar en ese lugar. Ah, Se acomodó quizá y ya no quería hacer algo más y desacomodarse. ¿Qué estaría pensando Moisés? Es interesante que
Moisés puso a su primer hijo el nombre de Gersón, que significa forastero, sin ningún derecho. Y quizá él estaba un poco desanimado o quizá muy desanimado en etapas durante esos 40 años. También notamos que Moisés no circuncidó a su hijo Gersón en esos años que él había nacido, sabiendo él que era muy importante circuncidar a sus hijos varones en el día 8 después de su nacimiento. Pero él no lo hizo. Y cuando estuvo retornando, y esto lo dice en Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26, Dios se le apareció y quiso matarlo por causa de que su hijo no estaba circuncidado y él no había cumplido con algo tan importante como la señal que un judío debía hacer identificándose con su Dios, pero Moisés no lo había hecho. Estos detalles nos hacen pensar que quizá Moisés ha estado un poco desanimado, quizá ha estado ya no tan animado con el llamado que Dios le había hecho hace varios años. Quizá estaba siendo insensible al obrar de Dios, porque cuando vio la zarza ardiente, él no dijo, quizá Dios está mostrándome algo, sino que él fue a curiosear y ver, y Dios estaba llamando su atención, pero ya estaba insensible al actuar de Dios en su vida. Estos detalles que he mostrado, como llamar a su hijo Gersón, no haberlo circuncidado, no haber sido sensible a esta aparición de la zarza ardiente, me da la impresión que Moisés ha luchado en esos 40 años. Otra pregunta que tengo es, ¿habrá entendido Moisés que Dios le estaba preparando en el desierto? ¿Que Dios le estaba capacitando? Me da la impresión que no. Me da la impresión que Moisés simplemente está pasando esos años ahí como un desterrado, como una persona que ha huido de Egipto y ha procurado salvar su vida, y Moisés está en el desierto, ah, quizá dudando un poco acerca del llamado que Dios le había hecho en su vida. Sin embargo, Dios estaba trabajando en Moisés, en ese silencio. Dios estaba obrando en la vida de Moisés y lo estaba capacitando, aunque él no era consciente de ello. Es muy probable esto. En aquellas noches frías en el desierto, Dios estaba obrando en Moisés. En aquellas noches silenciosas, cuidando sus ovejas, prendiendo una fogata, exponiéndose al peligro por el trabajo que realizaba, pero Dios estaba obrando en la vida de Moisés, de príncipe a un pastor de ovejas. Dios definitivamente estaba obrando en Moisés, aunque quizá él no lo entendía así. Hermanos, es importante considerar estos silencios que la palabra de Dios nos muestra, pero silencios que hablan mucho y que nos pueden ayudar a pensar y meditar. Y también es importante notar y recordar que Dios muchas veces está obrando en los silencios de nuestra propia vida. Pues a veces estamos desanimados, a veces estamos dudando acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Quizá nos sentimos desanimados porque no vemos que Dios está haciendo algunas cosas que yo he planeado en mi propia vida espiritual, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, en la vida de mis familiares, y quizá esto puede desanimarnos. Predica a Cristo y no se convierte en sus familiares, sus hijos, sus nietos. Da usted un buen testimonio y no le parece que Dios no está obrando. Hermanos, Dios está obrando. Dios está obrando en su vida en estos tiempos que quizá le parece que no lo está haciendo.
Moisés estuvo en este desierto experimentando muchas circunstancias complicadas y difíciles, pero Dios sí estaba obrando en él. Y sí me parece que Moisés estaba desanimado en varios momentos. Imagínense, son 40 años de estar fuera de su tierra, en Egipto, de estar lejos de su familia y de haber estado en una posición muy, muy cómoda en todo sentido, a estar en el desierto y experimentando la rudeza de esos sitios bastante difíciles y complicados de vivir. Entonces, aprendamos mucho de el silencio que la palabra de Dios dice en cuanto, o no nos dice en cuanto a Moisés, pero hay mucho que preguntarnos y hay mucho que aprender de esto también. Bueno, ahora veamos la confirmación del llamado de Dios hacia Moisés, que finalmente debe ayudarnos a pensar que definitivamente Dios, cuando nos ha salvado y nos ha llamado por su gracia a esta salvación, también Dios nos llama para que le sirvamos. Moisés, ah, dice la escritura ahí en el versículo 3, está apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, este hombre que es sacerdote en Madián, y está llevando a las ovejas en el desierto, es su trabajo, y llega hasta Horeb, este monte de Dios, pues se creía en esos tiempos que Dios ha hecho algunas apariciones en este lugar. Y en el versículo 2 nos dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y ahí está la escena que Moisés dice en el versículo 3: iré yo ahora y veré esta grande visión. Moisés no tiene ni la menor idea que es Dios que está llamándole, y él se va acercando hacia esta zarza ardiente. Versículo 4 nos dice que al verle Jehová que él estaba yendo hacia la zarza y acercándose, le llama para que él no esté allí en la misma presencia de Dios, porque obviamente él moriría, porque el hombre no puede soportar la presencia de Dios. Y entonces Dios le llama: Moisés, Moisés, y Moisés responde: heme aquí. Moisés responde a la voz de Dios, identifica que es algo diferente. Ahora, necesitamos entender esto, hermanos, que Dios o Moisés no ha tenido esta práctica continua de tener una comunicación directa con Dios. No tenemos esto registrado en la Biblia, y creo que es la primera vez que Moisés escucha la voz de Dios. Es la primera vez que Moisés va a escuchar a Dios mismo, y esto va a impactar su vida. Va a impactar de tal manera que le va a quebrantar, porque Moisés sabe que es Dios que le está llamando. La respuesta de Moisés nos enseña que Moisés entiende que es la voz de Dios. Versículo 5, Dios le instruye y le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. La tierra es santa no porque la tierra en sí lo es, como hoy en día vamos a visitar Tierra Santa y hasta adoran y aprecian y veneran la tierra misma. La tierra es santa porque Dios está allí. Y Moisés va a entender que es un lugar sagrado, un lugar importante, apartado en ese momento, porque Dios se está revelando a él en ese lugar y él no puede acercarse. Versículo 6. Y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
entendía él que no puede mirar a Dios. Y eso nos da una luz de lo que de Moisés entendía acerca del Señor y de su santidad y de su presencia. Moisés no puede mirar a Dios directamente porque no va a soportarlo. Entonces Dios aquí va a confirmar su llamado a Moisés a través de este encuentro personal con él en este momento, y le va a confirmar que sí, él va a hacer algo importantísimo a través de Moisés. Y más adelante vamos a ver en sí mismo el llamado y el envío. Pero en este momento notamos que Dios está confirmando a Moisés que sí, va a hacer algo especial con él. Ah, Debemos prestar atención, queridos hermanos, a estos detalles importantes que Dios usa a través de nuestra experiencia en la vida. Es decir, a través de nuestra obediencia a Dios, a través de nuestra sumisión a Él, de nuestro actuar, necesitamos entender que Dios puede usar circunstancias importantes para guiarnos más y más hacia su voluntad perfecta. Y Él lo va a hacer de manera personal. Y Él, bueno, todos los creyentes somos llamados para servirle, pero en alguna manera Dios ha dado dones a los cristianos para que podamos servirle de manera específica dentro de su iglesia local. Así como Moisés tenía que servir a Dios de una manera muy específica, pensamos nosotros en cuanto a nuestro servicio al Señor. Dios quiere usarnos de manera específica en áreas dentro de su propia iglesia local para servirle durante este tiempo. Y eso es muy importante hacerlo. Es interesante que Dios llama a Moisés de manera personal, llamándole por su nombre, diciéndole Moisés, Moisés, y le identifica de manera personal. Y muchas veces, queridos hermanos, Dios va a confirmarnos de manera personal, y no creo que es muchas veces, sino Dios quiere hacerlo, para que nosotros le sirvamos en algo específico en esta vida. Si yo le preguntara a usted cuál es su don, cuál es el don espiritual que Dios le ha dado, ¿usted podría responder a esto? Usted diría, este es mi don espiritual. Dios me ha llamado para eh, servirle en la iglesia en el aspecto de ser misericordioso y de servir a los demás de esa manera. O Dios me ha dado este don espiritual de quizá presidir, liderar en alguna manera dentro de la iglesia y servir con otros hermanos. ¿Qué don Dios le ha dado? ¿Cómo usted puede servir a Él? ¿Ya lo ha identificado? ¿Puede usted decir, Dios me quiere usar de esta manera, de esta forma específica? Dios le va a mostrar si es que usted está ocupado en su obra y le va a confirmar lo que usted quiere hacer. Muchas veces pensamos que servir a Dios solo es para líderes, para el consejo directivo, para el diácono o para los hermanos más antiguos. Dios quiere usarte a ti, eh, no importa cuánto tiempo tengas tú de cristiano, de creyente en el Señor Jesucristo. Él quiere usarte específicamente. Él quiere que tú le sirvas, al igual que Moisés le sirvió allí como líder que iba a sacar al pueblo de Israel. Vamos a leer ahora desde el versículo 7 en adelante. Desde el versículo 7 en adelante. Dios entonces confirma a través de su presencia, de presentarse directamente a Moisés, que quiere hacer algo especial con él. Y desde el versículo 7 hasta el versículo 12, Dios ahora va a ratificar su llamado y su envío, su comisión hacia a Moisés. Versículo 7. Dijo luego Jehová:
Bien he visto la aflicción a mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Quiero animarle a notar estos detalles importantes que Dios dice acerca de él mismo, que ha visto él, eh, o varios verbos que nos indican lo que Dios en sí ha notado. Por ejemplo, en el versículo 7, bien he visto la aflicción. Versículo 7 también he oído su clamor. Y al final he conocido sus angustias. Versículo 8, he descendido para librarlos. 430 años han pasado y Dios ha conocido todo lo que el pueblo ha experimentado, pero ahora Dios desciende para ejecutar su obra de redención y sacarlos de Egipto. Uh, Versículo 8, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto, una vez más, la opresión con que los egipcios los oprimen. Es interesante, Dios es muy sensible y Él se identifica con los suyos, se identifica con su pueblo. Él no es ajeno a lo que ellos están experimentando, como ya lo hemos visto la semana pasada en el capítulo 2. Y ahora Dios va a confirmarle a Moisés su comisión. Versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando Moisés escucha esto, te enviaré a Faraón, esto debe haberle chocado tremendamente a Moisés, porque Moisés es un simple siervo ahora, es un simple pastor de ovejas, no tiene ningún tipo de rango, no tiene ningún tipo de posición social ni económica. Moisés básicamente no tiene nada de impactante para hacer esta labor, ese trabajo. Presentarse delante de Faraón y hacer esta labor es muy frustrante para cualquier persona. Cuando él estuvo ahí los 40 años en Egipto, él pensó: mi posición económica, mi posición social, la influencia que tengo, con esta posición voy a hacer ese trabajo de liberar a mi pueblo. Pero Dios quiso obrar en Moisés y humillarlo de tal manera para que Moisés entienda que sus propias su propio poder, su propia habilidad o posición no serían útiles para lo que Dios quería hacer. Es decir, no con fuerza humana, solo con el poder de Dios. Y por eso Dios le había llevado al desierto, para que Moisés entienda su humillación, su propia debilidad, su propia incapacidad de hacer la obra de Dios a favor de su pueblo. Hermanos, yo estoy convencido en mi propia vida que Dios ha de obrar cuando nosotros estemos convencidos que no tenemos nada de poder en nosotros mismos para hacer la obra de Dios. Que no hay en nosotros gran capacidad para que Dios haga su obra a través de nosotros. Tenemos que ver nuestra humillación. Tenemos que ver que nuestras armas personales, Dios no las va a usar. Dios va a usar su poder y nosotros tenemos que actuar conforme a su santa palabra y no confiar en nuestras habilidades o en nuestra posición. Dios usará lo que tenemos,
pero no confiemos en ella. Por eso responde Moisés en el versículo 11 de esta manera: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Quizá antes, Señor, cuando ya tenía esos 40 años, ahí quizá, pero ahora, ¿quién soy yo? Soy un pobre pastor de ovejas. Soy uno que no tiene ningún tipo de influencia. ¿Y yo voy a sacar a Egipto? No, Señor, eso está mal. No tengo nada que ofrecer. Pues Dios quería que él entienda que no, por su propio poder, Dios no va a obrar de esa manera. Versículo 12. El Señor le responde y le dice: ve, porque yo estaré contigo. En primer lugar, Dios le comisiona a esa labor. Dios le confirma. Han sido 40 años que Moisés ha estado en el desierto y no ha escuchado la voz de Dios, y quizá ha estado luchando mucho acerca de su comisión, pero ya pasados estos 40 años, Dios le confirma y le dice: sí, Moisés, tú vas a hacer esa labor. Y le comisiona directamente diciendo: ve a Faraón, ve, yo te envío y saca al pueblo de Egipto, saca a mi pueblo de Egipto. El Señor le responde en el versículo 12 diciéndole y garantizándole su presencia. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal. Luego le va a dar una señal. Y Dios le está diciendo: sí, tienes razón, Moisés. ¿Quién eres tú para ir a Faraón? ¿Quién eres tú? Bueno, no tienes nada que ofrecer ahora. Eres un sencillo pastor que se enfrentará a toda la corte de Faraón. ¿Quién eres tú para enfrentar al ejército de Faraón? Moisés va a estar básicamente humillado ante el Señor y reconociendo toda esta incapacidad, entendiendo que humanamente no tiene nada para hacer, pero Dios lo quería en esa posición. Hermanos, Dios nos quiere en esa posición. Dios quiere que entendamos que no somos competentes para hacer su obra. Dios quiere que entendamos que no tenemos las herramientas nosotros, por nuestra propia capacidad, herramientas para que podamos hacer la obra de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestra familia o en la propia iglesia. Dios quiere que entendamos esto, que comprendamos muy bien y que nos aferremos a Él. Es interesante que Dios garantiza su presencia a Moisés diciendo: vas a hacer esa labor y yo garantizo mi presencia. Yo voy a estar contigo, Moisés. Todo lo que hagas, ahí estaré contigo y daré mi aprobación, y vas a hacer lo que yo te digo en el momento debido, y yo te garantizo mi presencia. Y Dios le garantiza su presencia y también le garantiza el éxito. Por eso leemos en el versículo 12 diciendo: y esto te será por señal de que yo te he enviado. ¿Cuál es esa señal? Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios garantiza su presencia y garantiza su éxito a Moisés diciéndole: Moisés, todo va a tener éxito, e incluso tú vas a estar aquí en este monte con el pueblo, y esa es la señal que te doy. Queridos hermanos, hay tanto para hacer en la obra que Dios nos ha encomendado. Hay tanto para hacer. Recuerda, Dios te ha salvado para que seas su siervo. Jóvenes, señoritas, adultos, Dios nos ha llamado para que seamos sus siervos, para que hagamos su obra donde Él nos ha puesto y conforme al don espiritual o a los dones espirituales que Él nos ha dado para servirle dentro de su iglesia. Como padres, hermanos, el poder no está en la fuerza de nuestros gritos, no está en el poder de nuestra amenaza o quizá en el poder económico que tenemos y la dependencia de nuestros hijos sobre nosotros. El poder debe estar en el Señor.
¿Y cuántas veces notamos nuestra incapacidad para que nuestros hijos, nuestra familia siga al Señor con todo el corazón? Eso no será obra nuestra, esa es obra de Dios y necesitamos humillarnos delante de Él para entender que es la obra de Dios. O en nuestra propia iglesia, en nuestra propia vida sirviendo en la iglesia, ¿cuándo nos humillaremos para servir a Dios en la iglesia? Pero sucederá cuando tú y yo nos humillemos y entendamos que en sí mismo no tenemos esa capacidad para hacer la obra de Dios. Tenemos que depender del Señor completamente para que Él obre y haga su voluntad a través de nosotros, pero Él necesita que nos humillemos. Yo creo que Dios quiere usarnos de manera específica en algunas tareas específicas. Todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que ser preocupados el uno por el otro y animarnos unos a otros. Pero yo creo, según la Escritura, por los dones espirituales, Dios que Él nos ha dado, Dios quiere usarte de manera específica en tu vida, en la iglesia local. Él quiere hacerlo. Y para eso, realmente tenemos que estar sensibles a su obra en nuestro corazón. Él quiere realmente que descubramos cuál es nuestro don espiritual recibido y Él nos va a mostrar a través de la acción, a través de el trabajo que realicemos en la iglesia. Él nos va a mostrar: este es tu don que te he dado cuando fuiste creyente, cuando fuiste salvado, cuando naciste de nuevo. Y Dios también quiere confirmarnos que tendremos éxito en esa labor espiritual si lo hacemos dentro de su voluntad perfecta, confiando en su obra en nuestra vida, confiando en su poder. Hermanos, hay mucho que aplicar y lo veo en mi propia vida. Usted debe verlo en su propia vida. Dios quiere obrar en nosotros, pero necesitamos humillarnos y entender que Él hará su obra a través de sus propias herramientas, a través de su propio poder. Y nos queda solo humillarnos y disponer nuestro corazón a Él. Oremos. Padre, te doy gracias en esta tarde, en esta noche, por darnos el privilegio de estudiar esta porción de tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a tener un corazón sensible, humilde, dispuesto a recibir tu enseñanza, dispuesto a ser moldeado por ti, Padre, a través de las circunstancias que tú uses para que entendamos nuestra propia incapacidad humana y ayúdanos a depender de ti, así como Moisés entendió su propia incapacidad para hacer la obra que tú le habías encomendado, Padre. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tu Espíritu Santo obra en nuestra vida. Solo te pedimos que nos ayudes a ser humildes y sencillos y entender que debemos humillarnos delante de ti. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.